Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Vladi y hoy veremos el tema de Sukkot. Muy bien, y con la mismísima alegría de siempre les damos la más cordial bienvenida a este nuevo tema. Hoy veremos la tercera de las citas del Señor que hemos visto y mencionaremos la cuarta, que es el día postrero. Pero bueno, para que podamos iniciar todos en un mismo sentir, yo le invito a que se una conmigo en pedirle a nuestro buen Dios su revelación. Amado Dios, llegamos aquí con la gratitud de siempre de que tú te revelas a nosotros, sigues permitiendo que estos estudios lleguen. Gracias, Señor, por ser propicio a nosotros. Gracias por las personas que nos acompañan. Te pedimos que puedan ser desafiados. Te pedimos que podamos ser todos instruidos en esta oportunidad y que te reveles a nosotros en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y es que, como decía al principio, hemos visto ya dos citas del Señor que se conocen como el día grande y temible del Señor. Son las citas de otoño, son las citas proféticas, son las citas que nos hablan de los eventos que van a ocurrir. Y es que en la Escritura podemos ver que hay dos tipos. Una, las citas de primavera, que tienen que ver con lo que Dios ya hizo, mientras que las de otoño, hablando siempre del hemisferio norte, tienen que ver con las que Él hará. Recordamos que hablábamos de la voz del Mesías cuando hablamos de Truá y cuando hablamos de Yom HaKippurim, de la resurrección. Y ahora vamos pues a ver la cita de las cabañas, como algunas traducciones dicen, o tabernáculos, pero que en hebreo ese nombre es Sukkot. Le invito a que me acompañe en el estudio entonces y que pueda seguir la lectura con nosotros acá en la pantalla o bien en su Biblia, como usted lo prefiera. Levítico 23:23 dice de la siguiente manera: habló el Señor a Moisés, comunicó el Señor a Moisés diciendo, para decir, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta de los tabernáculos al Señor por 7 días. Así lo traduce la Biblia del Jubileo, que es la que estoy usando en esta oportunidad. Y como hemos dicho, la palabra tabernáculo es la palabra suká. El plural de suká es Sukkot y por eso ahí traducen tabernáculos. Aquí se encuentra la palabra Sukkot. Y bueno, la escritura más adelante en el libro de Deuteronomio ampliará un poquito el cómo es que se guarda este tiempo del Señor, pero no llegaremos a ver eso. Y nos enfocaremos en lo que dice el libro de Levítico. Versículo 35, dice así. Bueno, en primer lugar, recordar que son 7 días, ¿verdad? 7 días. Sukkot tiene que ver con 7 días. El primer día, versículo 35, será una santa convocación, ninguna obra de servil haréis, dice esta versión. O sea, es un mandamiento el hacer un cese. Por eso es que el primer día, tanto de esta celebración, de esta cita, como el primer día de la cita de los panes sin levaduras, tomó el nombre también de Shabbat, de un cese. Versículo 36. 7 días. O sea, el primer día no harán nada, pero durante 7 días, durante esos 7 días, ofrecerán una ofrenda encendida al Señor. Y luego dice, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis una ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ninguna obra servil haréis. Esta, como lo hemos dicho, es ya otra cita. Sukkot comprende los primeros 7 días. Versículo 39.
Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hubieres recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será Shabbat y el octavo día también será Shabbat. Recordando que el octavo día ya no es parte de Sukkot, sino se conoce como Shemini Atzeret, porque así lo dice la Biblia. Versículo 40. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol, de algún árbol hermoso, ramos de palmas y ramos de árboles espesos y sauces de arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Todo esto tiene una explicación y está muy detallado cuáles son esos árboles, cuáles son esas ramas. Sin embargo, yo no quise entrar en esto por tener un énfasis distinto a ello. Así que sigamos leyendo. Versículo 41. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras edades. En el mes séptimo la haréis. Versículo 42. En Sukkot, en tabernáculos, habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos, que en Sukkot, hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Versículo 44. Así habló Moisés a los hijos de Israel de las citas del Señor. Y bueno, si usted nos ha estudiado en otros años, creo que Sukkot es el tercer o cuarto año que lo estamos estudiando, recordará que siempre nos hemos expandido, siempre hemos tenido un énfasis, y hoy queremos hacer el énfasis en dos cosas. Número uno, hay una palabra que se menciona continuamente aquí, palabras, los hijos de Israel. Quiero hacer un énfasis sobre lo que significa ser un hijo de Israel en función de las citas del Señor, no solo de Sukkot, sino de todas las demás citas del Señor. Eso es un énfasis. Y el otro es lo que esta cita significa en función de dónde nos sacó y hacia dónde nos lleva. Entendemos que Sukkot tiene que ver después de la resurrección con el tiempo del milenio. Eso lo hablamos el año pasado y recordamos eso será un punto de partida, pero queremos entonces recordar de dónde nos sacó y hacia dónde nos lleva. Eso es algo que lo acaba de decir en el versículo 43. Muy bien, entonces pongámonos manos a la obra y vamos a ver el tema de los hijos de Israel. Muchas personas han conectado que cuando en la Biblia se lee los hijos de Israel, creen que se trata de una nacionalidad o incluso de una etnicidad. Y aunque los hijos de Israel sí son algunos de los descendientes físicos de Abraham, de Isaac y sobre todo de Jacob, queremos señalar que la escritura misma se explica de una forma que nos deja entrever por medio de su propia gramática, por medio del verdadero significado de las palabras, que este es, como Pablo lo señala en el Nuevo Testamento, un evento masivo que incluye a muchas naciones. Y bueno, hoy queremos hablar de ello. Entonces empezamos con Abraham. Y quiero recordar con usted que desde que Dios llamó a Abraham, le entregó un pacto. Y el pacto ha sido el mismo. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Jesús vino amparado por ese pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y ese pacto no ha cambiado. De alguna manera el pacto se ha mejorado, el pacto ha evolucionado, el pacto ha crecido. Pero el pacto permanece, el que Dios hizo con Abraham, que él iba a ser bendecido, y bendecido en el sentido de que no solamente iba a ser injertado en la vida eterna, sino que esa forma como él había sido injertado para vida eterna, muchos lo iban a hacer. Abraham no fue israelita, sino él fue un hebreo, es decir, un descendiente de Eber,
¿verdad? Hay algunos que piensan que se refiere a Ibrí como del otro lado, como cruzar al otro lado, pero cuando la Biblia habla de Abraham el hebreo, lo usa con las vocales que hablan de la descendencia de hebreo. Abraham, entonces, es el primer llamado, recibe la promesa, y él tiene varios descendientes, si contamos a los hijos de Ketura, pero solo uno de sus descendientes heredó la promesa que Dios había hecho. Es más, la promesa que se hace a su otro hijo muy, muy conocido también, al hijo de Agar, es una promesa que es específicamente para ellos. Pero Dios escogió a uno de los hijos específicos de Abraham, Isaac. Isaac, a su vez, tuvo dos hijos. Dios amó a Esaú, Dios amó a Jacob y a Esaú no, ¿verdad? Así dice la Biblia. Y entonces llegamos al capítulo 35 de Génesis, versículo 9, cuando Jacob regresa con sus 12 hijos. Él ha estado varios años en la casa de su tío, diagonal suegro, y ahora viene con sus esposas, con su familia, viene con sus hijos, y él está haciendo su retorno a la tierra de Canaán, en ese entonces la tierra de Israel como se le conoce hoy, y esto es lo que sucede. Génesis 35:9. Y se le apareció otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán Aram, es decir, de Mesopotamia, de la tierra de los arameos, y le bendijo. ¿Y cómo le bendijo? Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, o Jacob en español. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Le bendijo cambiándole de nombre. ¿Y qué quiere decir Israel? Israel quiere decir, Él es el príncipe de Dios. Eso es lo que quiere decir. Versículo 11. Y le dijo, oiga esto y ponga atención especial aquí. Le dijo Dios, yo soy El Shaddai, Dios omnipotente. Crece y multiplícate. La bendición que le da, la injerción que le da, es para que ahora los descendientes de Israel se puedan multiplicar y puedan ser muchos. Y luego dice, una nación, y luego agrega una conjunción, y compañía de naciones. Esta versión me gustó porque entre paréntesis ha puesto gentiles, saldrá de ti. O sea, van a salir dos cosas. Va a salir una nación, estos son los descendientes físicos, y también va a salir una compañía de naciones, gentiles, de él. Y reyes saldrán de tus lomos. Estos reyes son Saúl, David, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios le da esta bendición a él, ya tiene sus 12 hijos y una hija. Y bueno, usted conoce la historia del Génesis, de cómo ellos descienden a Egipto y pasan unos buenos años ahí hasta que son esclavizados, y Dios los multiplica en medio de la esclavitud y luego se dispone a sacarlos. Y entonces, cuando ya Dios está listo para sacarlos, el libro de Éxodo nos enseña lo siguiente. Éxodo 12:37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés, dice esta versión, hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres a pie, sin contar a los niños. Importante que leamos que dice aquí los hijos de Israel. La palabra hijo, ben, en hebreo, viene del verbo baná, que quiere decir construir. ¿Construir qué cosa? Un heredero, un legado. Se refiere más que nada a términos de herencia, a términos de heredad. Entonces, realmente en el vocablo hebreo, el vocablo bíblico tiene más que ver
con quién se va a quedar con los dones, con las posesiones, con la herencia espiritual de la persona, que un descendiente físico. Y a veces sucede así, ¿verdad? Que alguien continúa el legado de un hombre de Dios, no necesariamente su familia física, sus descendientes físicos. Y esto es muy importante entenderlo porque cuando habla de los hijos de Israel, entonces aunque están incluidos los descendientes físicos, se refiere a los que heredan las promesas de Dios a Israel. Este es el mismo sentido que Pablo habla en Romanos, especialmente con respecto de los hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces, los hijos de Israel, ¿quiénes son? Son los herederos de Israel, los que van a heredar las promesas de Israel. Hay herederos físicos, por supuesto, los hay. Pero como Dios ha dicho en su palabra, en la promesa que le había hecho él, también hay herederos de otras naciones. Hay personas de otras naciones que van a heredar y todo esto se va a juntar en el nombre de él, en el nombre de Israel. Sigamos leyendo. Entonces dice el versículo 37 que eran 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños y por supuesto a las mujeres. Versículo 38. También subió con ellos una gran multitud de toda clases de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Es decir, se nos ha enseñado que cuando Israel sale de Egipto solo fueron israelitas, es decir, los descendientes físicos de Israel, de Jacob. Pero la Biblia está aquí diciéndonos en este versículo que no una pequeña cantidad de personas, sino una gran multitud de toda clase de personas. Esto se conoce en hebreo como los Ereb Rab, una multitud, una muchedumbre grande de personas también salieron con ellos porque fueron llamados por Dios. Muchos quedaron en el desierto. Estos personajes aparecen en los 40 años. Muchos de ellos son los que abrogaron por construir el becerro de oro, abrogan también por regresarse, abrogan por muchas otras cosas. Son esta gran multitud. Pero entre esa multitud venía un kenita. Los kenitas no eran israelitas y este kenita muy famoso, ahorita le voy a decir cuál es el nombre, se convierte en uno de los príncipes de la tribu de Judá. Me refiero a Caleb. Caleb no era un descendiente físico de Israel, él era un kenita, es decir, él hereda la ciudadanía de Israel, que es el pueblo que Dios ha escogido para su salvación. El príncipe de Dios aquí en la tierra, él hereda esa ciudadanía porque es llamado, porque sale, su familia sale junto con esta gran multitud de personas. Y este hombre pues llega a ser un príncipe de la tribu de Judá. Versículo 11. Recuerdo Génesis 35:11, basado en lo que dijimos. Le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y compañía de naciones gentiles saldrá de ti y reyes saldrán de tus lomos. Esto ya está ocurriendo entonces en la salida de Egipto, puesto que no solo sale Israel. Para mí es importante que usted haga esa conexión. No solo salen los descendientes físicos de Israel, sino salen un montón de otros pueblos que, impresionados por las plagas, llamados por Dios, muchos de ellos, llegarán más tarde a incorporarse a Israel y ser parte del pueblo prototipo que Dios ha estado llamando y que siempre fue la idea de Dios, como luego el Evangelio lo llega a aclarar, que es un pueblo que incluía descendientes físicos. Hoy los descendientes físicos de Israel son Judá y Benjamín, o sea, incluiría judíos e incluiría a otros hombres y mujeres que Dios llamaría de entre las naciones, que muy bien
podrían agruparse en lo que se conoce en la Escritura como las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que en algún momento Dios agrupará en las tribus como Él decida verlo. No tanto lo quiero exponer como un tema genético, sino una promesa de parte de Dios. Entonces hay una gran cantidad de personas que salen con ellos, y muchas de estas personas que salen son incorporadas a Israel. Eso es muy importante que lo conectemos, porque tiene que ver con quién es Israel. Con esto en mente, vamos al capítulo 19 de Éxodo. Éxodo 19, 3, para que lo lea conmigo. Este es una porción muy importante, porque aquí está hablando de el pacto de Dios con el pueblo que Él está por desposar al entregar el testimonio, es decir, al entregar la Torá. Y dice así, 19:3 de Éxodo: y Moisés subió a encontrarse con Dios. Él iba para la montaña. Adonai lo llamó desde el monte y le dijo, y miren lo que dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. A veces lo leemos muy rápido y lo justificamos mentalmente como es una forma poética de decir las cosas. No, nada hay en la Escritura que esté de más. ¿Qué quiere decir esto? Es muy impresionante que diga a la casa de Jacob. La casa de Jacob tiene que ver con los descendientes físicos de Jacob. Cuando la Biblia habla de la casa de, se está refiriendo a la descendencia, a los antecedentes, a los descendientes, de una persona, los que han salido de sus lomos, los de las genealogías. En nuestros días, como ya he dicho, eso se aplicaría a la tribu de Judá y Benjamín, puesto que las 10 tribus andan perdidas. Pero luego dice, dirás a la casa de Jacob, y luego dice, y anunciarás a los hijos de Israel. Es otro grupo, es otro grupo. Cuando habla a los hijos de Israel se refiere a los herederos de las promesas, a los gentiles que oyeron la voz de Dios y que salieron con el pueblo. Aquí está asegurando que tanto hebreos como gentiles recibirán las promesas, recibirán la ley del Señor, serán llamados a servirle como un solo pueblo. Y repetimos, a este pueblo es lo que se conoce como el pueblo prototipo, es el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran los del pueblo de Israel? Aquellos que descendientes de Abraham, sí, pero también de las naciones que Dios había llamado por su gracia para la salvación, para la vida eterna. Y para estos dos grupos que ya están presentes en el Sinaí, pero que han estado presentes desde ese momento históricamente hablando, y a quienes los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el poder de la santidad de Dios, especialmente el apóstol Pablo, hacen entender que los gentiles también tienen parte con el pueblo de Dios. A esos dos grupos, el versículo 4 de Éxodo 19 continúa diciendo: ustedes o vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y miren lo que le dice a estos dos grupos: ahora pues, si dais oído a mi voz, es decir, si atendemos, si escuchamos, y guardáis mi pacto, y guardamos el testimonio de lo que Dios va a decir, dice, ustedes serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y aquí se refiere otra vez a los dos grupos. Ya viene y agrupa a la casa de Jacob en el nombre hijos de Israel. Esta es la promesa que fue hecha para las naciones y para los descendientes de Israel, que se agruparían en un solo conglomerado llamado la Asamblea de Dios Israel, y que es lo que eclesía o iglesia significa en el Nuevo Testamento. Pero si usted
es un asiduo lector de la Biblia, ¿a quién le recuerdan estas palabras que acabamos de leer en Éxodo? Son las palabras que el apóstol Pedro usa en su carta cuando escribe: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios escogido. Son las mismas palabras. Pedro está tomando de lo que Dios ha dicho a la casa de Israel y a la casa de Judá y a los hijos de Israel, y lo está aplicando para los que están siendo injertados en Dios. Entonces señalamos acá que cuando el libro de Levítico nos ha enseñado, nos ha hablado y nos ha dicho, miren, a los hijos de Israel, se refiere a los que por la fidelidad de Dios hemos sido llamados al pueblo de Israel, especialmente aquellos que hemos sido llamados de entre las naciones. Muchos de la casa de Judá atienden esto sin poner remedio al respecto, sin poner problema al respecto, sino que simple y sencillamente lo atienden porque es parte del pacto. Pero yo creo que Dios está haciendo un despertar entre nosotros, los que hemos entrado por el lado de los gentiles a través de la gracia y el favor de nuestro Dios en la promesa, en la obra redentora del Mesías Jesús. Y entonces debemos de atenderlo. Debemos de decir qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esto. ¿Cómo podemos nosotros volvernos a Dios y hacerlo relevante para nosotros? Y no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, las generaciones que nos siguen, etcétera, etcétera. Y entonces aquí empezamos a ver el segundo punto que le comenté yo al inicio, que era nuestro enfoque de esta cita. ¿Qué es lo que representa entonces para nosotros? Y lo que representa es el mensaje que hemos conocido. Fuimos esclavos en Egipto y la idea es que el desierto fuera un paso temporal. Fuimos esclavos del pecado. Fuimos esclavos de Faraón. Satanás nos tenía con sus garras. Fuimos esclavos de Faraón. Y ahora sucede que Dios ha tomado forma de hombre, ha venido y ha sido ese sacrificio, ese cordero que ha pagado el precio para redimirnos de la esclavitud de Egipto. Y Él nos quiere llevar a la vida eterna, a la patria celestial, a la tierra prometida. Por lo tanto, es importante que una vez al año nosotros hagamos, y este es el énfasis de este año, un alto y recordemos desde dónde Dios nos sacó, pero recordemos que este tiempo en este desierto que llamamos la vida, que hoy estamos transitando acá, que será quizás no 40 años, pero sí 80, 90, los años que Dios nos dé, es un espacio temporal, pero existe una tierra prometida que Él, una herencia para los herederos de Israel que Él nos quiere dar. Que esta herencia es por gracia, que estamos aquí y que hemos de obedecer sus mandamientos, que hemos de recordar que esta vida, que todo lo que tiene esta vida es temporal, que nada de lo que acabamos va a durar eternamente, sino que todo tiene un tiempo, y tomar la conciencia de eso una vez al año, pero también tomar la conciencia de que después de esto hay un tema de eternidad que todos tenemos que enfrentar, aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Redentor, y aquellos que no también tendrán que enfrentarlo, solo que de una manera distinta, que hay un tema de lo que sucede cuando el Señor resucite a los muertos y transforme a los vivos que hemos creído en Él, como lo enseña Primera de Corintios capítulo 15. Entonces recordamos la temporalidad de la vida y recordamos que un día seremos transformados, seremos visitados, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y luego los que estén vivos seremos transformados. Por eso se me hace muy importante recordar el versículo ya leído de Levítico 23:43.
para que sepan vuestros descendientes que en Sucot, que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y el Sucot no es otra cosa que la referencia a este tabernáculo, a esta tienda donde hoy habitamos, que es temporal, que se desgasta, que se arruga, que pierde la fuerza, que a los 30 años deja de regenerar sus células, pero que un día Dios nos introducirá en la Jerusalén celestial, que hará que la de Jerusalén celestial venga, que Él regresará de nuevo. Como creyentes en Jesús no podemos olvidarnos de que un día Él va a regresar. Que usted haga el tiempo durante una semana para recordar que todo lo que ve es temporal y que un día veremos las cosas eternas. El apóstol Pablo lo enseña así en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero yo digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La corrupción se refiere a nuestra carne que se desgasta, que cuando se da el último hálito de vida, cuando se expira, empieza a descomponerse. Eso es la corrupción. Y la incorrupción se refiere a la vida eterna, a la vida como Dios la vive en Jesús. Versículo 51 dice, os digo un misterio. Esto es Sucot. No todos dejaremos la Sucá temporal, no todos dejaremos el tabernáculo, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esto es Troa. Ya vimos Troa hace 2 semanas. Porque se tocará la trompeta. Y luego dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso es Akipurim, Yom Akipurim. ¿Y luego qué? Y luego en la transformación empezaremos a vivir como lo decía el profeta Isaías. El que se muera a los 100 años será raro, no será visto, un niño tendrá 100 años. El león y el cordero pastarán juntos. O sea, habrá un cambio de vida. Eso es el cambio de nuestro tabernáculo. Entonces Sucot es recordar que todo es temporal y que en la resurrección, que es Akipurim, hay una transformación. Eso es Sucot. Ser transformados de las cosas temporales a las cosas eternas. Dios quiere que recordemos que todo lo que tenemos es temporal, es corruptible, que podríamos morir, pero que también hacia el futuro seremos transformados. Si cuando Él regrese estamos vivos y si no, si estamos muertos, si estamos descansando en la tierra, que seremos resucitados. Versículo 54 del mismo capítulo 15 de 1 Corintios. Dice, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Eso es Sucot, que haya esa transformación. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte, ¿dónde está muerte? Perdón, sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y quiero corregir una palabra que está mal escrita allí. Creo que algunas versiones dicen y lo voy a buscar si usted me permite un ratito porque es importante que hagamos esa. Y el poder del pecado es la ley, dicen la mayoría de las traducciones. La palabra dunamis se refiere a exponente o exponencial. Y el exponente del pecado es la ley. Es decir, la ley lo que hace, la palabra, la Torah del Señor, es exponer dónde está el pecado para que la gracia en Jesús venga y nos transforme. Hermanos, Sucot representa
el inicio del fin. Digo el inicio del fin del plan de Dios. Desde que el hombre fue creado, la intención de Dios es que éste fuera creado a su imagen y semejanza. Si usted lee correctamente, recibió la imagen, pero no la semejanza. Cuando pecó, perdió la imagen de Dios. Y entonces Dios se puso a trabajar en restaurar al hombre. Sukkot representa el final de esa obra cuando se dé la resurrección, el milenio, el retorno de Jesús. Eso es lo que representa Sukkot, y que como creyentes Dios nos pide que tomemos conciencia de eso 7 días, durante 7 días. Esa es nuestra invitación para esta próxima fecha, este estudio de hoy que estamos transmitiendo 18 de septiembre, nos encuentra unos días antes de Sukkot. Es más, Sukkot, para que usted lo tenga en mente, empieza el lunes, el próximo lunes, a partir de las 6 de la tarde. Así que yo le invito a que usted pueda tenerlo en la vista, en el corazón. Y ahora sí, quiero cerrar mencionando, dije que haría mención de la última cita. Esta ya no es del Día del Señor, sino esta ya tiene que ver con lo que Apocalipsis narra también. Así que acompáñenme a leer Levítico 23:36. Dice: durante 7 días presentaréis ofrenda quemada a Adonai. El 8º día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda quemada. Es fiesta, ninguno de trabajo, de siervos haréis. Aquí dice, es una Shemini, quiere decir 8º, y la palabra santa convocación se refiere a un atzeret, un tiempo en donde la asamblea se congregue para recordar la eternidad de Dios reinando con aquellos que Él ha decidido rescatar. Cuando Jesús está en función de resucitar a Lázaro, la hermana de este responde: sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Se refería a Shemini Atzeres. Apocalipsis lo menciona de la siguiente forma, y como dije, no entraría a explicarlo, pero sí lo menciono. Apocalipsis con 20:10, invito a leerlo conmigo. Dice: y el Satán y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Este es Shemini Atzeres. Este es el 8º día. Esto es lo que sucede después, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Aquí se acaba la muerte, aquí se acaba el tiempo del Satán. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y esta segunda resurrección no tiene que ver con nosotros. Nosotros ya estaremos resucitados, ya estaremos vivos. Esto tiene que ver con los que no han creído en el Señor, que van a ser juzgados de acuerdo a sus desempeños. Y así dice el siguiente versículo: y el mar dio a los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades, es decir, Hades aquí es el sepulcro, dieron a los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y luego dice: y el sepulcro y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, que son los que resucitan en la segunda resurrección, en la de Shemini Atzeres, fueron lanzados en el lago de fuego. Capítulo 21, versículo 1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y luego ya el libro continúa diciendo cómo se da el descender de la Nueva Jerusalén,
y quién es la luz de la Nueva Jerusalén, etcétera, etcétera, y lo que representa el completar de la obra del Señor. Hay muchas más cosas que podríamos decir en un momento como este, pero yo quisiera dejarlo acá. Quisiera hacernos reflexionar sobre lo que este tiempo puede significar, sobre la gracia de Dios, pero también sobre todo lo que estás viviendo que es temporal, para que en estos 7 días también cobres la importancia de las cosas que son eternas, de las cosas que tienen que ver con Dios, y que tú puedas ponerlo al Señor, conectarlo con el Señor, y que de esa manera puedas empezar a vivir las promesas de Dios desde ya, y que podamos ser ese tabernáculo en el cual Él pueda habitar. Acompáñame a orar. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias te damos por tu fidelidad. Con alegría recibimos este estudio y te pedimos que seas tú el que nos digas, nos motives cómo, qué hacer con esta información, que tú pongas ese deseo en cada persona. En el nombre de Jesús, bendícenos, danos luz, danos las estrategias, danos la obediencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, antes de terminar, solo decirles que la próxima semana, pues ya empezamos con los estudios, o vamos a retomar los estudios que hemos dejado, es decir, el 25 a las 4 de la tarde. Yo quiero hacer un estudio que tiene que ver con algo muy, muy especial que está en mi corazón, porque vamos a abrir un nuevo segmento de estudios desde ya. Te estamos invitando a que te unas, pero de hoy en 8 vamos a explicar cuál va a ser esa dinámica en el estudio de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga, te espero siempre. Hasta pronto. Bienvenidos, te saluda el pastor Vladi y hoy tengo un anuncio que me emociona mucho, y es que vamos a abrir un nuevo segmento de estudio de la palabra del Señor. Vamos a estudiar las porciones semanales de la Escritura a partir del 25 de septiembre. Yo quiero explicarte cuál va a ser la dinámica, porque vamos a abrir, como ya dije, un nuevo segmento, así que te espero el 25 de septiembre, y luego a partir de la siguiente semana estaremos viendo una porción semanal de la Escritura, aparte de nuestro estudio, del Evangelio según Marcos. Así que vamos creciendo, estamos muy contentos de poder llegar con este nuevo segmento para ir compaginando la Biblia como una unidad completa. Que Dios te bendiga, y desde ya te invito a no perderte estos estudios que yo sé serán de mucha bendición para tu vida. Esperando verte. Hasta pronto.